Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a ver hoy el concepto de análisis de riesgo. La gestión de riesgo, como decía Homero Simpson, decía una frase muy interesante, dice: Marge, gastamos un montón de dinero en curar en remedios para enfermedades que los niños nunca tienen. Dice eso. Bueno, entonces habla un poco de esto. Y bueno, habla del tratamiento de la incertidumbre. El riesgo es la incertidumbre. Nosotros no sabemos bien cómo se maneja la incertidumbre, ¿no? Ese es un poquito el concepto sobre el que nosotros por ahí muchas veces no tenemos ningún tipo de situación. Bien, ¿qué normas relacionadas? Bueno, está la ISO 31000, que es la gestión del riesgo, principios y directrices, que cuenta un poquito cómo es el riesgo, y después todas las normas sectoriales que ustedes van a desarrollar en el trabajo, hablan de análisis de riesgo para cada uno de los tipos de sistemas, o sea, para las gestiones ambientales, para gestiones de seguridad de alimentos, para dispositivos médicos, para seguridad vial, bueno, para todo, ¿no? Y la ISO 9000 habla de abordar riesgo. El riesgo puede ser positivo o negativo, es decir, el riesgo puede causar un efecto positivo, entonces lo llamamos oportunidad, o puede causar un efecto negativo y lo llamamos riesgo, ¿no? Bueno, el alcance de la gestión de riesgo. Básicamente tenemos requisitos legales y reglamentarios. Yo no puedo arrancar una gestión de riesgo si no listé todas las normas y vi que las estoy cumpliendo. Porque ahí hay una gran cantidad de aspectos que controlan el riesgo, ¿no? Tipos de cosas que controlan el riesgo. Y después tengo que ver las condiciones y las actividades actuales, que es la atención de emergencia. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, el requisito legal me dice: mire, usted tiene una fundición, procesa aluminio, rezago de aluminio. La salida de humo tiene que tener un sistema de tratamiento de humo de tal manera de que salga entre tales valores los gases y tal valores el particulado. Yo lo cumplo. Ahora, mañana se rompe ese sistema de humo y yo tengo que tener una alternativa, que es la atención de las emergencias. Yo tengo que hacer algo para tratar de tratarlo, ¿no? Ese es el tema del tratamiento. Entonces, esa atención de emergencia lo tengo que tener documentado y ejecutado. También está dentro del alcance los cambios realizados y los cambios futuros, porque, digamos, si yo involucro un cambio, cambian las condiciones y por lo tanto los riesgos se modifican. Después tengo los procesos de fabricación, que también están asociados, los productos manufacturados, las materias primas. Yo trabajé muchos años como auditor para una empresa que verificaba la hojalata, el contenido arsénico del estaño de la hojalata. Bueno, ahí también hacemos análisis de riesgo. Y después las actividades logísticas. Yo salgo con un camión lleno de ácido sulfúrico, porque tengo un aspecto. ¿Por qué? Porque eso posiblemente cause un impacto. ¿Cuándo? Y bueno, si se rompe, se derrama, si pasa algo. Porque hay que distinguir el aspecto del impacto. El aspecto es lo que podría generar y el impacto es lo que genera. Es decir, que el alcance de la gestión de riesgo acompaña el producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Los objetivos de la gestión de riesgo están acá listados. No estamos acá para leer una filmina, eso lo pueden leer y todos los aspectos son realmente sencillos y se pueden entender. Ahora sí, estructura para la gestión de riesgo. Hay una serie de principios para gestionar los riesgos. Lo más importante es definir el marco de la gestión de riesgo, es decir, ¿cuál es el universo que yo tengo que atender? El marco que me dice va a estar relacionado a las partes interesadas, es decir, a aquellos sectores de la sociedad o que están alrededor mío que pueden causarme un impacto a mí o yo les puedo causar un impacto. Que no tiene nada que ver, porque yo podría decir, bueno, yo debería tener preparada mi fábrica por si ocurre una guerra mundial, ¿no? Bueno, ahora pasa el coronavirus, algunos me dirían, y tiene razón. Pero tengo que estar preparado por si hay una guerra mundial. Pero la verdad que ninguna parte, yo no, digamos, el impacto va a suceder de todas maneras. O sea, no es algo que yo tenga que tratar en mi gestión de riesgo. Mi gestión de riesgo tengo que tratar lo que tiene que ver con mis partes interesadas y también prever lo que aquellas partes interesadas me pueden hacer a mí. Yo tengo que tratar mi gestión de riesgo pensando en las necesidades o el impacto que le puedo causar a mi cliente o mi cliente me puede causar a mí. Pero también, qué sé yo puedo pensar en el marco legal. Entonces yo soy una empresa que hace productos, alimentos. Entonces, bueno, mañana el ALMAT o el Laboratorio de Medicina o el Laboratorio Central de Buenos Aires cambie su reglamentación y me va a impactar a mí. Entonces ahí tengo que prever el riesgo, ¿no es cierto? Puede haber un riesgo que yo tenga ahí. Entonces trabajo en eso, ¿no? El marco me dice la confluencia.
Después lo voy a analizar con un FODA que ustedes manejan perfectamente. Y después está el proceso para la gestión de riesgo. El proceso para la gestión de riesgo es la metodología propia de cómo se analiza un riesgo. La 9000 habla de abordar riesgo. Nosotros vamos a hacer un estudio de todo, ¿no? Bueno, los principios son, digamos, crear valor, o sea, tiene que crear valor, tiene que ser parte de la toma de las decisiones si uno lo quiere integrar, tiene que estar integrado en los procesos. También algo que hay interesante que aborda explícitamente la incertidumbre, pero más interesante que esto hay que entenderlo. Esto no es correr en empate. Esto es sistemática, estructurada y oportuna. Se tiene que hacer antes de que suceda el evento. Se basa en la mejor información disponible, está adaptado, toma en consideración los factores humanos y culturales, es transparente e inclusiva, es dinámica, reiterativa, receptiva al cambio, y facilita la mejora y realza la organización. Esto, nada, zaraza. Ahora sí, bien, marco de la gestión de riesgo. Y acá vemos un poco. Primero, diseño del marco de referencia para la gestión. Yo ahí tengo que, de vuelta, partes interesadas. ¿Quiénes pueden ser partes interesadas? Yo se me ocurren 5 o 6 que son seguras, digamos, los clientes, los proveedores, el personal, los accionistas, la comunidad. Después puede ser la sociedad, puede ser el Estado, puede ser el mercado, ¿sí? Puede ser los requisitos reglamentarios, los entes gubernamentales, el Estado, ¿sí? La economía, el marco económico. Bueno, todas esas cosas pueden influenciar o no. Y después sí implemento la gestión de riesgo. Y lo reviso y lo monitoreo. Y si hace falta, lo mejor. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? Bueno, acá hay una cantidad de cosas que dice, pero básicamente dice, las bases incluyen, primero en mi política, en mis objetivos, el comando y el compromiso para gestión de riesgo. Y después, a quién yo le tengo que rendir cuentas, ¿no es cierto? Y por último, la gestión de riesgo está incluida en las políticas y las prácticas estratégicas. Esto internamente, es decir, cómo yo armo el marco de la gestión de riesgo. Pero en realidad yo tengo que mirar a las partes interesadas, ¿no? Shareholder, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, acá tenemos el proceso para la gestión de riesgo, ¿no? Acá tenemos un proceso para la gestión de riesgo. Primero tenemos que establecer el contexto. Después tenemos que comunicarnos y consultar con las partes interesadas y el especialista. Que el especialista es un tipo que es teórico, porque sabe mucho de la teoría, pero también vivenció el problema, ¿no? Y después hago el monitoreo y la revisión. Como que estas tres cosas que están alrededor de la valoración del riesgo son como cosas complementarias. Pero lo importante es la valoración del riesgo. Para valorar el riesgo yo tengo que identificar el riesgo. Secuencio mi proceso uno por uno, identifico la fuente. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera mostrar acá, yo les podría mostrar, supóngase, un análisis de riesgo de una empresa. Bueno, acá justo se ve la empresa, lamentablemente. Pero vamos a borrarla así, ya no la vieron. Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a ver, yo acá tengo, no sé, suponete, podemos ver acá que en la identificación, la zona de identificación del riesgo, la etapa, recepción de la materia prima. El riesgo es aprobar un producto que está fuera de especificación, ese sería el riesgo. La fuente, ¿cuál sería? Bueno, habría que, acá lo que no está descrito es la fuente. Acá dice la causa de eso puede ser la falla del sistema de control. Entonces, una falla del sistema de control, un error en la especificación o una falta de capacitación podría generarme que yo apruebe un producto fuera de especificación. Y el impacto va a ser problemas en la calidad, ¿no es cierto? En realidad el impacto podríamos decir que acá hay que ver si podemos impacto y consecuencia. Yo pusiera impacto acá, diría el impacto es problema de la calidad, las consecuencias un producto defectuoso, ¿sí? Producto defectuoso que no necesariamente tiene que ser defectuoso. Entonces esta primera parte es la identificación. Si yo continúo y veo, después viene el análisis del riesgo. En el análisis del riesgo, ¿yo qué miro? Bueno, miro primero es exactamente esto, el impacto y, o sea, la etapa, la causa. Eso sería la identificación del riesgo, ¿no? El proceso. El riesgo, oportunidad y el impacto y las consecuencias sería lo que yo voy a ver como el análisis del riesgo. Y después voy a poner todos estos
conceptos como detección, valor de la detección, probabilidad, valor, severidad, y le doy un número. Bueno, acá yo vi la capacidad de detección, la probabilidad y severidad. Podría haber agregado otro y eso sería la evaluación. Y finalmente tengo el tratamiento del riesgo, si corresponde o no. Si este número, la valoración final, me dio por debajo del número que yo quería, no tengo que tratarlo, ¿no? Acá pareciera que no tuvimos nada, acá, bueno, tuvimos una que se podría tratar, bueno, porque podría ser, ¿no? Y nosotros podemos hacer un riesgo operacional o una matriz de riesgo de gestión, ¿no? O finalmente con valores de impacto de la probabilidad que le ponemos ese número, lo definimos, ¿no? Es decir, hacer una matriz de riesgo es algo complejo, ¿no? Si yo les mostrara, no sé, esta matriz de riesgo para que ustedes se den una idea, porque a veces uno cuando ve la valoración dice, pero es tan sencillo. No, es complejo. Una matriz de riesgo abarca todo. Si yo, no sé si la tendría que checar por acá, y ustedes verían que esta es la matriz de riesgo, ¿no? Es una matriz, fíjense que una matriz de riesgo lleva un rato, hay que hacerlo. Podría mostrarle una ambiental, que pasa lo mismo, ¿no? Ustedes pueden ver acá una matriz ambiental, fíjense, también tiene un montón de componentes, ¿no? Donde, bueno, yo también defino la etapa, la actividad, el aspecto, identifico acá, y después, por ejemplo, acá, esta tiene otra matriz, describe el impacto y sus efectos, ¿no? En este caso está como más claro. Igual hay un documento que dice, ¿no? Bien. Era para que vieran algún tipo de entender de qué estamos hablando acá. Y finalmente, tratamiento del riesgo. ¿Qué hacemos? Bien, sigamos con nuestra hermosa clase. Bueno, después tenemos la parte de comunicación y consulta, con la parte involucrada en todas las etapas del proceso. La identificación de proceso es el flujograma, porque si ustedes ven acá, por ejemplo, no sé, en este proceso, ustedes fíjense que se va llegando, lo que hay es un flujograma en realidad, ¿no? Desarrollo el flujograma, entonces voy poniendo los procesos y después cada etapa, por eso uso el flujograma. Y después sí, acá hay una cosa que tiene que ver con la identificación de las personas involucradas, porque muchas veces el riesgo está asociado a esto. Si yo hago un riesgo de seguridad, no tiene mucho sentido. Ese riesgo que ustedes veían es de productos. Si yo hiciera un riesgo del sistema de seguridad, en ingeniería de seguridad y higiene, me tengo que atender otras cosas, ¿no? Y un poco lo que les decía, importante definir el nivel de descripción de los procesos. Yo puedo hacer un análisis de riesgo a nivel proceso, a nivel subproceso, a nivel actividad, a nivel tarea, a nivel operación. Obviamente la matriz esa va a crecer cada vez más, porque yo tengo 10 etapas de proceso con 20 actividades, con 5 actividades cada una son 50, y si a los 50 tengo 3, tengo 150 en la matriz, 150 líneas en la matriz. No sé si tiene sentido a veces. Y si voy a operación, quizás tenga 1200. Yo he construido matrices de hasta 2300, 2400 ítems. De acuerdo al proceso y al nivel en que yo quiera estar. ¿Se entiende eso que ustedes vieron ahí? Bueno, los planes para la comunicación. Primero tengo que abordar los aspectos relacionados al propio riesgo, su causa y su consecuencia, y las medidas que se toman. La comunicación y consultas internas. A ver, entender las bases y las razones. Acá lo que hacemos es un FODA. Hacemos un FODA y vemos cómo comunicamos. ¿Qué comunicamos al cliente y qué hacemos, qué tomamos nosotros? A veces uno toma una decisión de consultas externas y pregunta al cliente cuál sería el impacto. Intenta analizar, no sé si consulta externa, pero intentar entender qué impacto le causa al cliente con mi cosa, ¿no? Mi acción. Bueno, actividades previas para un análisis de riesgo. Si yo quiero hacer un análisis de riesgo, ya sea el abordaje de riesgo o lo que sea, tengo que establecer correctamente el contexto, ¿sí? Definir la zona de control y la zona de influencia. Es decir, yo voy a poder actuar solamente sobre mi zona de control, sobre mi zona de influencia y sobre la zona de influencia, ¿no? Las cosas que no controlo no puedo. Yo puedo determinar el precio del dólar, no puedo influir sobre el precio del dólar. Pero sí puedo ni sobre la alimentación eléctrica. Podría influir, quizás. Lo pongo de mi zona de control cuando compro un equipo electrónico, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, ustedes, por ejemplo, dice tener en cuenta los intereses de las partes involucradas, lo que hablamos, las partes interesadas, seleccionar el equipo experto, definir el nivel de recursos disponible y definir el nivel de cambio aceptable y evaluar el sistema de comunicación interna y externa. Bueno,
yo acá, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo les puedo mostrar, a ver, acá un análisis de abordaje de riesgo. Ahí lo que estoy diciendo es abordar los riesgos, hacer el análisis de contexto. Yo puedo venir acá, qué sé yo, una ISO 9000 nueva, la hayamos hecho acá, qué sé yo, 2015. Bueno, a ver, vamos a tomar una más o menos. Vamos a tomar esta Mercal, me parece que está muy bien. Bueno, acá tenemos esta empresa, por ejemplo. Bueno, nosotros hicimos el análisis de riesgo, vamos al contexto de la organización y, bueno, hacemos el análisis de contexto. Entonces, acá, ¿qué hace la empresa? Por ejemplo, en este caso, el día que abra este Word, por ejemplo. Bueno, nada, hace su análisis de contexto del año 2017. Entonces, ¿qué dice? Ve los actores internos, quiénes son, ve los actores externos, ¿sí? Los identifica, los actores que cree, y con esto empieza a armar, empieza a describir el marco teórico, ¿no? el marco, digamos, de trabajo, ¿no? Esto que decíamos acá, fíjense, te dicen establecer correctamente el contexto, tener en cuenta los intereses de las partes involucradas, las define las partes involucradas y empieza a hacer un análisis del contexto. Un análisis de contexto bien detallado, todo esto así, va contando. Entonces dice la sociedad, los productos realizados, bien, y finalmente termina en un FODA. En un FODA que tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y esto va a arrojar finalmente el mecanismo del análisis de riesgo. Entonces, qué sé yo, toma como riesgo oportunidad, caída de las ventas, o caída del consumo en general, hace un pequeño análisis. Acá hay un abordaje de riesgo. No es lo mismo abordaje que análisis de riesgo. El análisis de riesgo es esa metodología estructurada que nosotros vimos, ¿no? Esa matriz. Esto es un análisis de riesgo. Ustedes van a hacer las dos cosas, van a hacer abordaje de riesgo y análisis de riesgo. Bien, no los quiero volver locos. Bueno, claramente yo tengo ahí las partes interesadas, ¿no? Selecciona el equipo experto que hizo ese tema, el nivel de recursos disponibles, ¿no es cierto? El nivel de cambio aceptable, o sea, ¿cuánto voy a modificar yo de mi proceso? Porque no voy a modificar la vida, claro. Yo tengo que estudiar un poquito eso. Y después evaluar el sistema de comunicación interna y externa para comunicar. Bueno, el ambiente del contexto básicamente es un ANFE donde fortaleza y debilidades van en el contexto interno y amenazas y oportunidades en el contexto externo. ¿Qué miro en el contexto? El ambiente social, cultural, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, todo eso lo analizo. Yo no le voy a enseñar un ANFE a esta altura, usted tiene que saberlo hacer. Pero si necesita que les enseñe un ANFE, les enseño a hacer un ANFE. No soy un crack en esto, bastante mediocre. Pero bueno, y después interno, la estructura de organización y funciones, la política, habla de los actores internos, ¿no? Bueno, ustedes tienen acá como algunas cosas, unas ideas de armarnos este FODA, que en definitiva es eso. Y después defino el contexto de riesgo. Yo puedo hacer un riesgo para caracterizar el proceso o un riesgo para caracterización de la gestión. Bueno, nada. Cuando hago un análisis de riesgo de caracterización de la gestión, tengo metas y objetivos, metodología de valoración del riesgo y algún criterio de decisión. En cuanto hago de proceso es sencillo, hay un alcance, responsabilidades, realizo los estudios necesarios y me fijo con otros procesos. Pero generalmente uno es la matriz y el otro es esa planilla que vimos recién de análisis de riesgo. Bueno, ¿cómo se definen los criterios? Bueno, los criterios se definen desde la naturaleza y los tipos de causa y consecuencia que se pueden presentar. En realidad, los criterios para la evaluación del riesgo son, no sé qué dice ahí, pero son generalmente oportunidad, ocurrencia, ¿sí? El nivel de ocurrencia y la severidad. Esos son los dos más graves. Después ustedes pueden utilizar todos los criterios que quieran. Generalmente se saca un número que es multiplicar la severidad por la ocurrencia. Si algo ocurre muy rápido le ponemos un 10, si algo ocurre muy bajo le ponemos un 1. Generalmente se define eso, ¿no? Si ustedes ven acá la matriz, fíjense en esta matriz que teníamos acá, no las quiero mostrar mucho, pero ustedes tienen acá una definición. Los valores, cuánto vale cada cosa. O sea, lo que les va a decir acá es, miren, si ustedes que es muy improbable, vale 1, remota. Es muy improbable que suceda. Entonces ponen un determinado valor ahí, ¿se entiende? Porque
Eso es un poco. La severidad y dicen, bueno, es casi imperceptible, muy baja pero perceptible. Entonces van como definiéndole valores a ese número. Ustedes siempre pueden tener, yo ahí puse 2 variables para esto, 3 variables, pero acá yo puse 1, 2, 3, 4, 5 variables, ¿entienden? En esta de impacto ambiental. Uno decide la cantidad de variables que quiere para hacer la evaluación del riesgo. Siempre, generalmente es probabilidad de ocurrencia y severidad, ¿no es cierto? Uno se puede ayudar mucho para hacer los análisis de riesgo y las evaluaciones y todos estos aspectos en la ISO 31000, la ISO 31010, que un poco les va a ir diciendo qué es lo que ustedes tienen que hacer ahí, ¿no es cierto? Yo les puedo mostrar acá, qué sé yo, la 31010, vamos a buscarla acá a ver si la podemos encontrar, si la tenemos acá en la clase 5, en el análisis de riesgo, tenemos la ISO 31010. La ISO 31010 está buenísima, si no tienen nada que hacer este fin de semana, se la leen todas, está en inglés. Pero básicamente lo que tiene, yo voy siempre a las cosas concretas, que es lo que vamos a usar, una tablita. Esta tablita es una genialidad del estudio que dice acá. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, miren, fíjense, le da una cantidad de herramientas, muchísimas herramientas, y le dice, fuertemente aplicable para identificar el riesgo, y en cuanto al análisis de riesgo, la consecuencia, la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? El nivel del riesgo, porque eso es lo que decimos, y finalmente la evaluación del riesgo. Entonces fíjense que ustedes pueden aplicar. Y entonces ustedes acá pueden tener, no sé, pueden ver, por ejemplo, si yo tuviera que hacer para un equipo de la industria química, se utiliza mucho esta herramienta que se llama HACCP. Bueno, si yo quisiera saber cómo es el HACCP está descrito en esta norma en la B06. Y veo que en la B06 hace una pequeña descripción relacionada al grado de incertidumbre. Entonces yo B06, vengo acá, pum, 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 dije B06, ¿no? B06 y aparece caso. Y ahí me la explica la herramienta cómo es. Generalmente cada una de estas herramientas tiene una aplicación en cierta industria. Entonces yo, qué sé yo, evaluación de riesgos ambientales, bueno, fuertemente aplicable a todo. ¿Qué pasa si? Análisis de escenario. Bueno, ustedes irán viendo acá cuál. Yo le puedo decir, qué sé yo, HACCP, industria alimenticia, HACCP es el análisis de riesgo característico de la industria. LOPA es el típico análisis de riesgo, Layer Protection Analysis, es el típico el análisis causa-efecto, es el de la ISO 9000. O sea, cada norma o cada actividad tiene una cierta norma. Acá están como todos resueltos, ¿no? Hay una cantidad de herramientas que ustedes las pueden usar. La verdad es que esto no es un curso de un curso de análisis de riesgo, es una clase de análisis de riesgo. Entonces, nada, vamos a ver, ¿sí? Podría ser eso. Bien, sigamos entonces. Bueno, entonces acá tienen el marco para la evaluación del riesgo. Y bueno, van a ver las cosas que ustedes tienen que ver. Obviamente los riesgos están determinados con respecto al nivel de riesgo, al punto de vista de las partes involucradas, ¿sí? Bueno, acá tenemos la gestión de procesos seguros. O sea, ¿qué podrían hacer ustedes para tratar de minimizar? Bueno, acá tienen alguna cantidad de actividades que minimizan el riesgo, ¿no? Información sobre seguridad del proceso minimiza el riesgo, el involucramiento del proceso. O sea, si yo quiero hacer un proceso seguro, minimizar el riesgo en un proceso, usar todas estas actividades. Entrenando, tener control de los contratistas, inspecciones de seguridad pre-arranque, integridad mecánica, trabajos en caliente, todo esto debo estudiarlo, ¿no? Y después, ¿qué miro? Bueno, medidas cualitativas de las consecuencias, medidas cualitativas de las posibilidades, de la severidad. Bien. Y acá tienen algún tipo de tabla que es la que veían ahí en esa filmina, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos la tabla de posibilidad, no hay mucho más. Y ejemplo de probabilidad. La valoración del riesgo es identificación del riesgo, análisis del riesgo, evaluación del riesgo. Y finalmente terminamos con el tratamiento. Se identifican, se listan las áreas de actividades de área
se valora bajo un criterio definido de riesgo asociado, se determina la fuente y verificar si la misma está o no bajo control, y lo que veíamos hoy en la matriz. Y acá tenemos algunas herramientas que eran lo que yo les mencionaba, puse algunas típicas de las que más se usan. Y los factores que influencian en la técnica para evaluar el riesgo va a estar la complejidad del problema, el grado de incertidumbre y la cantidad de información disponible y el nivel de expertise. Uno no puede analizar el riesgo más allá de la expertise que tenga. Ustedes acá tienen en la norma esta, si ustedes ven acá, vamos a verla acá, mirarla rápidamente, pero acá arriba ustedes van a tener un lugar donde le dice si, por ejemplo, en qué caso conviene aplicar la norma. ¿Bien? Van a ver, ahí tienen para ver, por ejemplo, ven, de acuerdo a la relevancia, ustedes pueden ver acá y dice, bueno, la relevancia y la influencia de los factores, ¿sí? Y bueno, van a ver cada una con su aplicación, ¿cierto? En función de la relevancia, pero también van a ver una que está acá, que habla con otros problemas, ¿no? Cuando la incertidumbre es muy grande, dicen, ver, la fuente y la capacidad, la naturaleza y el grado de incertidumbre, la complejidad, entonces también les recomienda qué herramientas usar. ¿Sí? Ustedes tienen que, en realidad no tienen que ser expertos, pero tienen que saber leer esto, ¿no? estas normas, ¿no? Que es un poco lo que hacemos. Bueno, y finalmente hacemos el análisis de riesgo, y bueno, que básicamente es esto, ¿no? El riesgo, el propósito del análisis, la información, y bueno, se puede hacer mediante cualquiera de estas actividades, ¿no? Modelando los resultados, mediante la extrapolación de los datos disponibles. Bueno, ahí hay algunas cosas que pueden ver. Este perfil de riesgo está mal hecho, la parte crítica y catastrófica iría en rojo hasta abajo, porque en realidad la severidad, siempre que la severidad es alta, se debe tratar el riesgo. Después nosotros vamos a ver ANFE, que es la herramienta para analizar procesos, productos y máquinas, ¿no? Viene a la ingeniería industrial y a la ingeniería mecánica, lo vamos a aplicar ahí. Bien, la evaluación del riesgo, bueno, mediante un departamento, pues una actividad puntual o riesgo, y esto provee decisiones para si una actividad debe ser llevada a cabo o no, cómo maximizar las oportunidades, si es necesario tratar un riesgo, elegir las opciones de cada riesgo, priorizar las opciones de tratamiento de riesgo y elegir la mejor estrategia. Y finalmente el tratamiento del riesgo, que es lo que más me interesa a mí, ¿no? El tratamiento de riesgo, que es, ahí tengo que tomar decisiones, si lo decido continuar o no, si tomar o no incrementar el riesgo para aparecer una oportunidad, retirar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad, cambiar las consecuencias. Bueno, tengo que ver ahí qué es lo que puedo hacer. Y finalmente la preparación e implementación de planes de tratamiento, ¿no? Que generalmente ustedes lo van a ver ahí como control operacional y acciones para mitigar el riesgo, ¿no? Si yo tomo una acción que es, por ejemplo, establecer un plan de mantenimiento preventivo, el control operacional va a ser el registro que evidencia el cumplimiento de ese tratamiento, ¿no? Bueno, acá hay algunas cositas que dicen. Y monitoreo y revisión, lo que yo hago es verificar, si yo me propuse que no voy a tener incidentes ambientales, bueno, verificar que no lo tuve. Ese es el monitoreo. Bien. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado acá con esto. Y después haremos alguna explicación adicional. Pero por ahora, esto sería lo que ustedes tienen que saber. Recuerden que esto no es un curso de análisis de riesgo. Esto es una clase de análisis de riesgo. Muy básica, con muy poco contenido. Pero si uno quisiera tratarlo, hay que meterse y hay que resolver mucho. Bueno, les agradezco mucho, chicos.